La potencia y la relevancia que tiene la regeneración como instrumento es que no solamente sirve para mejorar barrios, sino también es fundamental para intervenir otras zonas de la ciudad y sobre todo para incidir en los procesos de transformación hacia espacios que sean más justos, más sustentables y mucho más saludables, sobre todo en un contexto de pandemia. Soy Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, docente e investigador en temas de crecimiento urbano y transformaciones socioespaciales. Muy bienvenidos y bienvenidas a Enclave Podcast, un espacio para conversar sobre desarrollo y planificación de nuestras ciudades y territorios. En esta ocasión, nuestro invitado es Luis Fuentes, director de nuestro instituto, geógrafo, magíster en desarrollo urbano y doctor en arquitectura y estudios urbanos por la Universidad Católica de Chile. Como docente, está a cargo de los cursos Lógicas Territoriales y Dinámicas Urbanas y Teoría y Evolución de la Ciudad. Buenos días, Luis. Agradecemos tu participación en esta conversación sobre uno de tus últimos proyectos, entendemos que es parte del concurso de políticas públicas de la Universidad Católica, que tiene el título Propuestas para Chile, un llamado a la regeneración de barrios, aprendizajes de experiencias nacionales e internacionales para una política de regeneración urbana en Chile. Un poco para abrir la conversación, ¿nos puedes contar cuál es la relevancia de cuestionar y repensar la forma en que se ha abordado en Chile la regeneración de barrios en conjuntos habitacionales de vivienda social? Yo creo que es muy importante tratar de evaluar una política pública que está comenzando a desarrollarse. Hay que entender que la regeneración urbana en Chile es una política muy joven, que recién comienza de manera formal en el año 2018 con la promulgación del decreto, ¿cierto?, que fija el reglamento del programa de regeneración de barrios. Pero sin embargo, a pesar de su juventud, tiene un tremendo desafío. Nosotros hoy día estamos hablando que tenemos un gran déficit habitacional en Chile, más de 600.000 viviendas, 81.000 familias viviendo en campamentos, pero poco se está discutiendo de los problemas de stock que tenemos en nuestras viviendas, ¿cierto? Y gran parte del deterioro del stock que tenemos es producto de la mala calidad que tuvieron las viviendas que se construyeron en los años 90. Solo para graficar esta que estoy comentando y ponerlo en el contexto de Santiago, que quizás es una de las ciudades de Chile que por la magnitud del problema es mucho más grave. De acuerdo a algunas investigaciones que se han hecho, por ejemplo, hay barrios con problemas urbanos y sociales. Cuando me refiero a problemas urbanos y sociales, me refiero a problemas que tienen que ver con la vivienda, problemas de espacio público, problemas sociales asociados a ese lugar en términos de violencia, deserción escolar, una serie de problemáticas que se van agrupando en algunos sectores de la ciudad, y esos problemas están presentes en 31 de 39 comunas del área metropolitana de Santiago. Por lo tanto, estamos hablando de un problema generalizado y no un problema puntual en solamente algunos sectores de la ciudad. En términos de superficie, estamos hablando de más de 5.000 hectáreas. Por lo tanto, todo esto nos habla de un problema que es generalizado. Si nosotros sumamos a toda la gente que vive en estos barrios, nos vamos a encontrar con que actualmente son alrededor de 700.000 personas, es decir, representan aproximadamente un 10% de la población de la ciudad de Santiago. En términos de stock de viviendas son alrededor de 200.000, es decir, a esas 600.000 viviendas de déficit deberíamos sumarle 200.000 más. Por lo tanto, nos encontramos ante un problema grave de falta de vivienda o deterioro del stock. Y quizás para mí, en lo personal, el problema más grave es que el 20% de los habitantes que residen en estos barrios son niños, niñas o adolescentes. Por lo tanto, estamos hablando de un problema bastante grave y bastante importante. Por eso es que creo que este tema de la regeneración urbana es una política pública que debería adquirir cada vez más relevancia en nuestro país por los problemas que son evidentes y además también porque se trata de un instrumento no solamente para corregir algunos problemas graves que tenemos de stock de viviendas, de falta de equipamiento en barrios, sino que también puede ser un instrumento para revalorizar sectores con altos niveles de patrimonio, por ejemplo, sectores donde se puedan desarrollar grandes proyectos urbanos. Es decir, la regeneración urbana es una herramienta de política pública muy versátil y que puede perseguir muchos fines y donde existe mucha experiencia a nivel internacional. Por lo tanto, me parece que es sumamente importante repensar la forma en la cual estamos interviniendo en nuestros barrios. Sobre lo mismo, en el documento que emanó desde la universidad, del cual fuiste parte, se señala que el diagnóstico se abordó de 3 maneras: entrevistas a actores clave, realización de talleres y también revisión de documentos. Cuéntanos cómo fue este proceso de reconocimiento y comprensión de los territorios. Claro, mira, aquí
Primero me gustaría comentar que el equipo, ¿cierto?, que fue integrado por Alejandra Race, Waldo Bustamante, Clemente Larraín, Adonai Perrozzi, Víctor Sepúlveda y Juan Pablo Schuster, abogado que nos ayudó en todos los temas legales. Son personas que tienen bastante experiencia en el tema de regeneración urbana, los problemas de muchos de nuestros barrios. Por lo tanto, eso nos permitió tener una mirada bastante amplia y no concentrarnos solamente en uno de los barrios, ¿cierto?, o en una región donde se está interviniendo. Hay que tener en consideración que hoy día, ¿cierto?, el programa de regeneración de barrios del MIMBU está interviniendo en varias regiones de nuestro país, por ejemplo en Antofagasta, en Coquimbo, en Valparaíso, en O'Higgins, en Maule, en Biobío, la Araucanía, Los Ríos y la región metropolitana, y eso suma alrededor de 20.000 viviendas. Y los barrios que nosotros consideramos directamente para el trabajo fueron la Villa Marta Brunet en Bajos de Mena. También hicimos algunos estudios en el sector de Vicuña Maquena, en la región de O'Higgins, y también teníamos algunos estudios previos que se habían hecho en el caso de Las Américas, en la región del Maule, y también estudiamos Viña del Mar. A partir de eso, ¿cierto?, fue que nosotros, mediante técnicas vinculadas a las entrevistas semiestructuradas, individuales a tomadores de decisión en términos del proceso del programa, ejecutores a nivel local y dirigentes de barrio, ¿cierto?, fue que pudimos ir haciéndonos una idea sobre cuáles eran los principales problemas, cuáles eran las cosas buenas, ¿cierto?, que se habían ido haciendo acerca de esos proyectos de regeneración urbana. Por ejemplo, fue muy interesante conocer la opinión de los coordinadores de cada uno de los equipos, ¿cierto? Y ahí nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, cuando nosotros les pedíamos a estos coordinadores de los equipos de regeneración urbana en cada uno de los sectores que nos describieran cuáles eran los énfasis de la política de regeneración urbana, nos encontramos con que cada uno tenía una interpretación, ¿cierto?, un énfasis que era distinto. En algunos casos, por ejemplo, el coordinador o coordinadora eran trabajadores sociales, entonces para ellos el énfasis de la regeneración era, ¿cierto?, la intervención social. En el caso de los coordinadores o coordinadoras que eran arquitectos, el énfasis estaba dado principalmente por la intervención física de esos barrios. Por lo tanto, nos fuimos encontrando a través de esas entrevistas personales, cuáles eran las características que tenía cada una de las intervenciones. Y poder, en conjunto, ¿cierto?, cuando nosotros íbamos comparando los resultados de esas entrevistas, darnos cuenta cuáles eran las características de cada una de los personajes que nosotros entrevistábamos. Por ejemplo, en el caso de las dirigentes o las delegadas, ¿cierto?, que nosotros entrevistamos en cada uno de esos barrios, dentro de las cosas positivas destacaban la participación y el trabajo conjunto de la comunidad con el Servio. Y eso es bien interesante porque estos barrios son barrios que han sufrido, son personas que han sufrido muchísimo, que han sido de cierta manera seducidas y posteriormente abandonadas por el Estado. Por lo tanto, los profesionales del Servio han hecho un gran trabajo en volver a darle esperanza a estas comunidades. Por lo tanto, ese es un aspecto que es fundamental y que es la base del trabajo del Estado con las comunidades. Pero sin embargo, también ella al mismo tiempo de destacar la participación y el trabajo conjunto de la comunidad con el Servio, planteaban desafíos, ¿cierto? Y dentro de esos desafíos, por ejemplo, estaban que ellos se daban cuenta que requerían mayor intersectorialidad y coordinación entre los actores públicos. En muchos de estos barrios hay una sobreintervención. Por lo tanto, se necesita que esas intervenciones que hacen distintos organismos del Estado estén coordinadas. También ellas planteaban que era importante poder trabajar sobre los criterios de selección de los barrios. Nos contaban que conversaban con otros dirigentes y no entendían mucho por qué se seleccionaban unos barrios y otros quedaban afuera. Por lo tanto, ese era un aspecto que era de transparencia, que era un aspecto a trabajar. También planteaban otras cosas que son fundamentales para el desarrollo de la regeneración urbana, que tiene que ver con disminuir los tiempos, por ejemplo. Y también plantear distintos tipos de alternativas de solución para aquellas personas que no son propietarios de la vivienda. Hay que pensar que este programa está principalmente dirigido a los propietarios. Sin embargo, hay muchos casos en los cuales no se cumple con esta condición. Por lo tanto, también se le tiene que entregar a otras personas alternativas de solución. Bueno, y así también con expertos que nos planteaban que uno de los desafíos era la incorporación de los municipios, por ejemplo, la etapa de diagnóstico y postulación, establecer requisitos previos de participación, fortalecer el plan maestro como un instrumento de gestión, y así. Fueron surgiendo una serie de aspectos que nosotros ya visualizábamos y que nos confirmaban que eran prioridad para poder trabajarlo. Quiero entrar ahora en una temática un poco más conceptual, si tú quieres, y tal vez podríamos definir o partir por definir qué se entiende por regeneración urbana y cómo este concepto es considerado por la institucionalidad. ¿Cuáles son, a tu juicio, las consecuencias de esta forma de aplicar el concepto de regeneración urbana en Chile?
Bueno, creo que ese es uno de los primeros nudos críticos que nosotros nos dimos cuenta que existían, porque cuando uno mira, por ejemplo, el decreto 18, que es el reglamento del programa, uno se da cuenta que efectivamente no existe ninguna definición del programa, de lo que interviene el programa. Y además también cuando uno analiza cómo nació el programa, uno se da cuenta, bueno, este programa se originó a propósito de un programa anterior que se llamaba Segunda Oportunidad, que tenía como objetivo principal la intervención de los barrios críticos en Chile a través de la demolición de bloques de vivienda, pero no existía ningún plan maestro, no existía ningún objetivo de demoler. O sea, el objetivo era desdensificar estos barrios, pero muchas veces esa desdensificación terminó siendo más un problema para los vecinos que una solución, por dos cosas. Primero, porque deterioró el espacio público, ¿cierto? En los tiempos que se demoraban entre que se desocupaba el bloque, permanecía ahí, posteriormente quedaban los escombros, etcétera, etcétera, significaba un deterioro importante en términos del espacio público que ya dejaba bastante que desear. Y además también el hecho de que se hayan demolido viviendas y se le hayan entregado un voucher a las familias, ¿cierto?, que salían de ese lugar, terminó disminuyendo el stock de viviendas sociales y por lo tanto terminó aumentando el precio de las vivienda. Y este programa de regeneración de barrios no es un programa que nazca con una orgánica, con criterios claros de selección, con criterios de intervención, sino que nace por la negación de otro programa que era Segunda Oportunidad. Entonces generó una serie de problemas y justamente lo que yo comentaba acerca de estas diferencias conceptuales respecto a quienes estaban coordinando los programas de intervención tiene que ver mucho con eso, que queda al arbitrio de estos programas y de las características de cada uno de los barrios. Y por eso es que nosotros dentro del estudio propusimos una definición de regeneración urbana que pudiera de cierta manera guiar los ámbitos de intervención y las áreas, ¿cierto?, en las cuales este programa podría intervenir. Y así es como llegamos a la conclusión, después de discutir muchísimo, de que la regeneración urbana era un programa integral, participativo y coordinado sectorialmente, que tiene como objetivo reducir las desigualdades en la calidad de los espacios públicos y privados, el acceso a bienes y servicios urbanos y fortalecer la integración social de barrios vulnerables de alto deterioro y obsolescencia urbana. Entonces nosotros creemos que esa definición da cuenta de ciertas características que deben ser importantes. Habla de un programa que es participativo, eso refuerza esta idea, el rol protagónico que tienen que tener los vecinos de estos lugares. Un programa coordinado sectorialmente refuerza esta idea y esta importancia que no solamente los dirigentes sociales plantean, sino que también todos los expertos con los cuales nosotros discutimos, de que este tiene que ser un programa que esté coordinado desde el punto de vista sectorial, porque estos barrios justamente están sobreintervenidos, por lo tanto es importante que exista una coordinación. Y además también, si ustedes se dan cuenta, este programa no solamente apunta a objetivos de carácter material, como sería mejorar las viviendas, la calidad de los espacios públicos, etcétera, etcétera, sino que también es importante en términos de fortalecer la integración social, la cohesión social de los barrios a través de estos programas participativos. Y de ahí es que nacen 8 ámbitos de intervención que tienen que ver primero con el fortalecimiento de la sociedad civil y el desarrollo comunitario, con la intervención sobre los espacios públicos, con la intervención sobre servicios públicos y privados, con el saneamiento ambiental en el caso de que estos barrios tengan algún problema de ese carácter, evidentemente con la vivienda, con los equipamientos, con la movilidad y la accesibilidad y también en algunos casos con el patrimonio y con la identidad de estos barrios. ¿Cómo fue que los referentes que estudiaron iluminaron la forma de abordar y de proyectar las propuestas sobre regeneración y desarrollo futuro de estos conjuntos habitacionales? Bien, ese fue un trabajo que fue bien interesante porque era importante tratar de conocer cuál era la historia que había atrás de la regeneración urbana. Yo comencé diciendo que la regeneración urbana era una política pública muy joven en Chile. Recién nace con el decreto 18 en el 2018, ¿cierto? Por lo tanto, tiene 4 años. Por lo tanto, una política muy joven. Pero afuera sí existe una larga experiencia. Hay que recordar, ¿cierto?, que la regeneración urbana se potencia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países, ¿cierto?, que estuvieron involucrados comenzaron a reconstruir sus ciudades. Y por eso es que nosotros analizamos 3 casos, si bien conocíamos otros, pero analizamos más en profundidad 3 casos. Un programa en Estados Unidos, un programa en Francia y un programa en Cataluña, en España. Estudiamos esos 3 casos y nos fuimos dando cuenta de que esos programas eran programas que estaban sumamente consolidados, que tenían una experiencia atrás, que existía coordinación, que existía
había una inversión pública y que eran programas intersectoriales, por lo tanto nos interesó estudiarlos más en profundidad. ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos de esos programas? Yo podría decir que aprendimos básicamente las cuestiones más importantes, 7 cosas, ¿ya? La primera tiene que ver con que en todos esos programas, si bien tenían énfasis distintos, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, el énfasis tiene que ver con la reactivación económica de los lugares, en el caso de Francia con una regeneración integral, y en el caso de Cataluña con la ley, que es la ley de mejora de barrios, área urbana y villa, que tiene un énfasis fuerte, más que en la vivienda, en el espacio público. O sea, cada uno tiene características distintas, pero los 3 tienen criterios de selección que son sumamente claros y precisos en la selección de las zonas susceptibles de ser intervenidas. Por lo tanto, ahí tenemos ya un aprendizaje para nosotros que, por lo demás, había sido identificado como una debilidad en nuestro programa. Otro elemento importante era la fase de postulación. La postulación, ¿cierto?, no era una cuestión solamente que tenía que ver con el gobierno central, sino que también los territorios, los municipios o las áreas urbanas también podían postular. Por lo tanto, ahí había un elemento importante que también nosotros podríamos cambiar para el caso de Chile, donde la postulación es por parte de las Ceremis. Otro elemento importante, en tercer lugar, era el seguimiento y el monitoreo, ¿cierto? En todos estos programas se estipulaban medidas de seguimiento y monitoreo, como por ejemplo la conformación de comités de seguimiento que presentaban informes o resultados periódicos a través de indicadores que eran cuantitativos. Por lo tanto, se le podía ir haciendo un seguimiento bastante claro a estos programas en términos del avance. Un elemento importante también era el tema del financiamiento propio, que en el caso de estos programas se destinaban recursos financieros específicos para estos programas de regeneración. En algunos casos los fondos provenían de partidas presupuestarias de algunas instituciones, en otros se creaban fondos específicos. Eso fue un aprendizaje bien importante para nosotros porque hoy día, analizando el programa de regeneración de barrios del MIMBO, es una especie de pulpo, ¿ya?, que toma recursos de distintos programas y los concentra en el territorio, sin contar con una partida presupuestaria propia, lo cual no es problema en situaciones avanzadas de los proyectos, pero sí es problema para las etapas iniciales, como por ejemplo para las obras de confianza. Otro elemento importante era la cooperación interinstitucional que promovía, ¿cierto?, tener lazos sólidos, si bien había una institución que coordinaba esto, pero esa institución trabajaba con parte de todo el Estado. Para la comunidad era la cara del Estado, por lo tanto la coordinación se realizaba no en el mismo territorio, sino que hacia atrás, ¿cierto? Y era esa institución la que intervenía en el territorio. Había también posibilidades de cooperación público-privada y aparecían también en séptimo lugar procesos de participación que eran vinculantes, ¿cierto?, a través de la asociación de las organizaciones locales. Y eso era un requisito fundamental para el éxito y la gestión del programa. Súper. Hemos hablado sobre la propuesta y sus implicancias. ¿Qué porcentaje de lo que se propone en este estudio se puede realizar con la normativa que hoy nosotros tenemos en Chile? ¿Y qué porcentaje implicaría, por ejemplo, nuevos desafíos sobre los instrumentos normativos y la institucionalidad que ya tenemos? Sí, bueno, nosotros cuando estábamos haciendo este trabajo, nos fuimos dando cuenta que el desafío era gigantesco, ¿ya? Porque teníamos un problema en términos de la caja de herramientas con que cuenta el Ministerio para poder ejecutar este programa, que es muy reducida. Por eso es que nosotros definimos una propuesta en 2 tiempos. Uno, que sería lo que habría que hacer para poder mejorar el programa en el corto plazo, y eso pasaba, por ejemplo, por tratar de generar cambios normativos, por ejemplo, en términos de la intersectorialidad, en términos de los gobiernos locales, en términos de una serie de problemáticas. Y también hicimos una propuesta de largo plazo que planteaba un escenario que permitía generar los cambios legales que son necesarios para que la regeneración urbana, en específico la regeneración de barrios, pueda desarrollarse bajo un ámbito legal e institucional más efectivo, ¿ya? Pero sabemos que esos procesos pueden tomar años de años, por lo tanto no quisimos dejar, ¿cierto?, una propuesta que fuera de largo plazo, sino que también hacer énfasis en aquellas modificaciones de más corto plazo que se podían hacer, que eran más rápidas, ¿cierto?, que no implicaban grandes cambios legales y que pudieran agilizar los procesos. Por lo tanto, creo que hoy día la mayor parte de los cambios que se plantean para la regeneración de los barrios se puede hacer, pero el problema son los tiempos que se demora. Fíjate que, por ejemplo, existen problemas con algunos elementos, ¿cierto?, que tienen que ver con la expropiación, por ejemplo, con las servidumbres, con la ampliación de las viviendas, con una serie de aspectos que dificultan
el desarrollo de los proyectos y alargan los tiempos muchísimo. Por lo tanto, se requiere hacer algunas modificaciones, como digo, algunas nosotros las dejamos planteadas en el corto plazo, otras en el largo plazo que son mucho más difíciles, como por ejemplo traspasar estos proyectos a otras instancias del Estado, como por ejemplo los gobiernos regionales. Luis, de lo que nos has contado hasta ahora, has mencionado lo joven que es la institucionalidad de la regeneración urbana en Chile, 2018 recién. Y si uno va más atrás, no llega muy atrás tampoco, 2006, 2007, donde comienza una preocupación mayor por parte de la institucionalidad a través del Ministerio de Vivienda, con programas, por ejemplo, como el Quiero mi barrio, el programa de protección del patrimonio familiar, en fin. De alguna manera, es una temática en reciente desarrollo. La pregunta es, ¿por qué crees tú que el tema de la regeneración urbana y el déficit cualitativo han ido quedando postergados y han demorado tanto en darle la relevancia que se merece? ¿Y por qué tú crees que hoy día no forma parte formal, vamos a llamarlo así, de un programa estatal con una institucionalidad más robusta detrás? A ver, yo creo que el tema de la regeneración urbana es una política joven en Chile porque tuvimos otra urgencia en algún momento, ¿cierto? En algún momento el déficit habitacional era altísimo, lo logramos bajar, hoy día aumentó muchísimo más, incluso a niveles más altos de lo que teníamos hace 10, 15 años. Entonces los objetivos, la urgencia de la política pública en materia de vivienda y ciudad eran otros. La gente ya se le había dado una solución, a pesar de que todo existía consenso de que esa solución no había sido la mejor porque había sido en lugares periféricos con altos niveles de densidad, altos niveles de homogeneidad social en estos barrios, pero al menos tenían techo. Y eso, comparado con otras miles de familias, ¿cierto?, que ni siquiera tenían techo, hacía que el tema de los problemas del stock de vivienda estuvieran más invisibilizados. Por mucho tiempo el problema más grave en Chile era el tema de los campamentos. Hoy día nuevamente aparece como uno de los temas prioritarios. Entonces siempre este problema del stock de vivienda, del problema de los barrios de vivienda social de los 90, fue un problema que apareció, que desapareció, que apareció y que desapareció de nuevo, y siempre fue adquiriendo más relevancia la urgencia que tenía en el momento. Hoy día lamentablemente está pasando algo parecido porque el déficit habitacional está nuevamente concentrando todos los focos de la política pública y la regeneración de barrios está pasando a un segundo lugar. Ahora, también yo creo que es bueno reconocer lo que se ha hecho, ya no solamente relevar las cosas que han sido negativas, sino que también reconocer los esfuerzos que se han hecho. Evidentemente que a nosotros nos gustaría que hubiera mucho más cambios, que se adecuaran mucho más rápido las normativas, que se pusiera mucho más presupuesto para la regeneración urbana, pero también hay que reconocer que es una preocupación que se viene dando por los últimos 5 o 6 años, claro, de manera crítica, con el programa Segunda Oportunidad, con el programa de Quiero mi barrio, por ejemplo, fueron iniciativas que fueron muy valoradas, a pesar de en algunos casos, como el caso del Segunda Oportunidad, que generó muchos problemas, pero son iniciativas que fueron iniciando este desafío de la regeneración urbana. Entonces creo que es importante también reconocer eso. Y sobre lo mismo, Luis, sobre reconocer lo que se ha hecho, ¿qué iniciativas o experiencias en materia de regeneración urbana tú destacarías en nuestro país durante el último tiempo? Lamentablemente es difícil rescatar una experiencia en Chile porque no hay ningún proyecto de todos estos proyectos que comenté en un comienzo, no hay ninguno que haya terminado. Quizás de los proyectos más avanzados en Chile, el único caso sería el caso de Brisas del Mar en Viñas del Mar, que era por lo demás también un conjunto de viviendas más pequeño que otros. Hay que decir que en el caso, por ejemplo, de Brisas del Mar, se intervinieron cerca de 380 viviendas aproximadamente, y hay otros casos que son mucho más críticos, como por ejemplo el caso de la América en Talca, que son casi 1.200 viviendas, el mismo Marta Brunet, que eran 1.256, la Francisco Coloane, 1.356. Por lo tanto, es difícil plantear un proyecto que sea como emblemático en el caso de Chile, porque si bien, como comento, el caso de Brisas del Mar es el más avanzado, pero no hay ningún proyecto que esté terminado. Por eso mismo nació la idea de trabajar en este tema, porque veíamos que, como lo decía en un comienzo, es una muy buena herramienta y hay un desafío que es bastante importante en Chile.
Luis, en nuestro país contamos con una reciente reconfiguración de las regiones. Hay que recordar que hoy nosotros tenemos gobiernos regionales con una autoridad electa democráticamente, por primera vez en muchas décadas. Y quería preguntarte, ¿qué desafíos plantea la regeneración urbana a esta nueva configuración institucional desde tu punto de vista y de acuerdo a todo lo que tú has estudiado? Sí, yo creo que este nuevo escenario de descentralización que se abre con la elección, con la creación primero de los gobiernos regionales y con la elección de los gobernadores regionales es una gran oportunidad para poder hacer cambios en nuestra política urbana. De hecho, si uno se acuerda de lo que fue el documento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del 2015, ahí ya se proponía el traspaso de los serbios hacia los gobiernos regionales. Claro, no los serbios como los conocemos hoy día, sino que una especie como de serbios con esteroides, ¿cierto? Que tuvieran más funciones, que tuvieran más poder, y no solamente como organismos ejecutores, sino que también como organismos que podían planificar. De hecho, lo que se planteaba era que fueran los servicios regionales de desarrollo urbano, ¿ya? Así, con ese nombre. Entonces nosotros creemos que en un escenario de largo plazo, con una ley de regeneración urbana, por ejemplo, estos programas podrían ser transferidos a los gobiernos regionales electos, y eso es conveniente ya que conocen mejor el territorio y sus complejidades y tienen mejores capacidades para articular el programa con la inversión pública. Entonces ahí lo que creíamos era que el gobierno regional se puede transformar en una instancia institucional que está a una escala que permite tener una visión de ciudad en sus departamentos de área metropolitana, que podría también tener una opción buena de coordinación con los gobiernos locales para hacerse cargo de los procesos de regeneración urbana. Por lo tanto, lo vemos con buenos ojos, pero para eso habría que trabajar, como digo, en términos no solamente de transferir las competencias, sino que también trabajar con un escenario en términos de entregarle atribuciones, en términos de los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, y no solamente eso, sino que también en términos del financiamiento. Ahí en nuestro documento pueden encontrar muchas más detalles sobre la propuesta que existe de transferencia en términos de financiamiento, en términos de instrumentos de planificación territorial y en términos de coordinación intersectorial. Así es, tal como señalaba Luis, el documento está en la web estudiosurbanos.uc.cl, pueden revisarlo, descargarlo incluso para poder extraer de él la información que ustedes necesiten. Luis, ya estamos terminando. ¿Algo que no te hayamos consultado, algo que tú quieras manifestar y que sientas que sea parte importante de la discusión? Sí, no, solamente recalcar algunas cosas que nos parecieron interesantes de este trabajo. La potencia y la relevancia que tiene la regeneración como un instrumento que no solamente sirve para mejorar los barrios, sino que también es fundamental para intervenir la ciudad y sobre todo para incidir en los procesos de transformación hacia espacios que sean más justos, que sean más sustentables y mucho más saludables también en un contexto de pandemia. Por eso es que es importante que la regeneración urbana tiene que ser una tarea que debe ser liderada por el Estado, ya que, como ustedes saben, en la ciudad existen muchísimos intereses y no necesariamente esos intereses apuntan hacia el bien común. Por lo tanto, nos parece clave ese elemento, ¿cierto?, del liderazgo del Estado en sus distintas formas. Otro elemento clave es el rol que tienen las distintas escalas de administración del Estado en la regeneración urbana. Y un tercer elemento que me parece que es fundamental es el tema de la intersectorialidad, ¿ya? La regeneración urbana es una política de lugares o territorios, por lo tanto es todo lo opuesto a una política sectorial. Y ahí, en ese sentido, es importante que el Estado se dé cuenta que tienen que converger territorialmente diferentes instrumentos de gestión, de financiamiento, en distintos aspectos de intervención física, social, económica y ambiental. Por lo tanto, la regeneración urbana nos plantea no solamente un desafío de cara a la ciudadanía, a las comunidades que son intervenidas, sino que también de cara a cómo opera el Estado en la ciudad. Muchísimas gracias y aprovechamos también de darles las gracias a todos y a todas quienes han estado escuchando nuestro podcast. Enclave Podcast, ya lo saben, es un espacio para conversar, debatir y dialogar sobre la planificación de nuestras ciudades y territorios. Les invitamos por favor a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y estar atentos y atentas a nuestra web estudiosurbanos.uc.cl, donde estaremos anunciando los próximos episodios. Que estén muy bien.